que no son estudiables en la teoría. Y eso es lo que yo encontré más valioso, que en Chile hubiesen profesionales comprometidos y valientes también, decididos a salir del closet psicodélico, como se le llama, y decir, ¿sabes qué? Sí, yo conozco esta herramienta que tiene todavía mucho estigma, mucho prejuicio, pero que tiene un tremendo potencial y que quiero que pueda ayudar a muchas personas. Yo me he formado en esto, yo quiero aportar a este proceso y quiero que se pueda escuchar una voz que hoy día es muy poco escuchada. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este quinto capítulo estaremos conversando con la psiquiatra, terapeuta, académica Pilar del Río, quien trabaja a través de la medicina consciente y sustentable. Hablaremos respecto a los avances en Chile hacia la regulación terapéutica. ¿Quiénes deben facilitar psicodélicos? Gracias por estar acá. Comencemos. Bueno, yo soy Pilar del Río, soy médico psiquiatra, hace 25 años que me dedico a la psiquiatría y desde el inicio de mi carrera siempre me acerqué a lo que podríamos llamar la psiquiatría integrativa. Partí con una mirada desde la psiconeuroinmunoendocrinología, como integrando un poco los distintos sistemas, y siempre me interesé mucho también en las terapias holísticas o alternativas, porque básicamente decimos porque eran terapias que la gente buscaba y que buscaba alivio en ellas porque no encontraba alivio en lo que le podía ofrecer la psiquiatría tradicional. Y a mí siempre me ha gustado mucho ir a explorar los caminos que otros me presentan también. Entonces traía como esta propuesta mía de la medicina, pero me interesé mucho al principio en terapias como el Reiki, la aromaterapia, terapia con cristales, todas las cosas que las personas buscaban, ¿no? En la medicina holística. Y de ahí derivé en la formación con psicoterapia en general, psicoterapia desde la línea estratégica, pero siempre como integrando otras herramientas más allá de las médicas a mi quehacer como psiquiatra. Y en eso, en el camino personal, en realidad llegué hace como 10 años a, al- a los psicodélicos y ahí quedé maravillada. Y creo que ahí se detuvo mi camino de búsqueda y exploración y dije, no, esta es la herramienta que yo creo que de verdad me llama a aprender, conocerla, empezar una relación, ¿no? con estas medicinas y ver cómo pueden aportar en el camino de la medicina tradicional. Y ahí empieza entonces un largo camino, primero personal, después de formación muy específica en psicoterapia asistida con ketamina en Nueva York, y luego esta formación de 3 años que hice en la O Foundation, que es una organización sin fines de lucro internacional, con mucha asociación con MAPS también, que propone una formación como psicoterapeuta psicodélico, una certificación de 3 años que integra neurociencia, psicoterapia transpersonal y el camino con las culturas tradicionales que han usado estas plantas por muchos años. Entonces hacemos peregrinaje a esas culturas y también retiros prácticos en los lugares donde es posible hacerlo para poder conocer estas medicinas de primera fuente. Y de ahí, sí, bueno, que todo el mundo me decía, ¿y para qué así formándote en algo que no vas a poder aplicar después acá en tu país? Y dije, sí, es verdad, esta herramienta todavía no está disponible o accesible a todos, pero hay que empezar el camino. Y ahí sentí que una de las principales cosas a las que estoy dedicada hoy día, aparte de la clínica y desde la clínica hacer esta psiquiatría integrativa y de innovación que le llamo yo, es abrir puentes, construir puentes entre la sabiduría que nos pueden mostrar los psicodélicos y la medicina tradicional, abrir el puente a poder usar estas herramientas desde también el lenguaje científico. Eso es, hay muchas personas que llegan a los psicodélicos desde otros lenguajes y desde otros contextos, pero yo quiero construir puentes y abrir el camino para el contexto terapéutico, el uso terapéutico. Y ahí hay muchas cosas que supongo Sí. que vamos a conversar hoy día que hay que hacer. Y entonces empecé
Primero constituyendo el grupo de la SONEPSIN, que es la Sociedad de Psiquiatría y Neurología en Chile, el grupo de trabajo de psicodélicos para que los profesionales tradicionales, por así decirlo, afines a este tema, pudiéramos tener un espacio donde empezar la reflexión, el aprendizaje y la comunicación también, en Mm. congresos, en cursos, desde este lenguaje más científico, pero que empezara a educar también, ¿no? Como abrir el tema, que Claro. deje de ser tabú. Así que estamos en eso. Y también abriendo camino en la investigación, en la clínica, y ya tendremos tiempo de hablar más detalles de eso. Me encanta todo lo que dices y agradezco tanto el trabajo que haces porque yo creo que la mayoría de las personas que hemos experimentado con psicodélicos, ya sea a partir de procesos personales o de ver a otras personas que se ven beneficiadas, nos hacemos, bueno, no es fan la palabra, pero queremos esparcir la palabra, queremos decir que existen, que son una posibilidad. Y hoy día yo creo que hace tanta falta lo que tú estás haciendo, que personas que desde el lado biomédico, que es el paradigma imperante hoy día, estén trabajando con estas terapias, porque como dices tú, hay tanto tabú en relación a esto todavía, se cree que son drogas que te pueden dejar loco y un montón de cosas que en realidad algo de verdad puede que haya, sí, tienen riesgo, pero si se trabajan de manera correcta, tienen un potencial benéfico tremendo. Entonces, Hay tabú, eh, Simón, como dices tú, y hay estigma, porque es mucho cierto, hay estigma, muchas sí, cosas que son un mito y que tienen que ver con falta de información. totalmente. Así que desde ahí es súper importante que podamos Y abrir este claro, espacio también. como al menos en Occidente, yo creo que el médico es la autoridad en salud, Ujú. eh, lo que socialmente es acordado. Hay diferentes formas de hablar de la salud, pero yo creo que socialmente y generalmente las personas acuden como autoridad al médico. Por lo tanto, lo que el médico dice, le pongo atención y mis acciones y decisiones van a estar relacionadas a lo que diga el médico. Entonces yo encuentro que es súper importante que hoy día médicos empiecen a hablar de esto. Yo todavía escucho personas que dicen, no, los psicodélicos, esos son de drogadictos, y qué evidencia si no hay. Hace poquito hablamos con Chris Timmerman de la cantidad de evidencia científica que ya hay. Entonces es importante que empecemos a hablar más de esto. Y Mm. Y el rol del médico es fundamental, Simón, lo que tú dices, porque piensa que muchas de las personas es el primer acceso que tienen a poder hablar de esto, porque en el fondo las personas llegan al médico en general buscando alivio o ayuda para algún problema que tienen. Y si en esa búsqueda de información se encontraron con los psicodélicos como posibilidad, ya sea en un documental, en la prensa o en un amigo que le dijo, qué importante es que las personas puedan acceder a información como real, a información verídica, información honesta claro, al respecto y no idealizada o no sí, como polarizada, por así decirlo, sí, hacia algún extremo. Y en ese sentido, el educar a los médicos, que es una de las misiones que tenemos y profesionales de la salud en general en el GT de la SUNEPSIN, es fundamental porque también las personas tienen temor a hablar con los profesionales de la salud por temor a ser sí, estigmatizadas, por lo sí, sí, tanto no pueden acceder a información de buena calidad. Eso influye mucho en los principios éticos que los hemos visto, mm, de equidad, de justicia, de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia. O sea, ¿cómo una persona va a tomar una decisión autónoma si no puede llegar a la información que merece recibir? mm, Y lo otro que ocurre es que cuando las personas han hecho uso de estas herramientas en contextos quizás no tan seguros y tienen efectos adversos, a donde llegan es a los servicios de urgencia claro, o a servicios de atención primaria que no necesariamente manejan estas herramientas también y en donde pueden ser incluso retraumatizados sí, o ser muy estigmatizados por el uso y no solo no recibir ayuda, sino que empeorar el problema de salud mental que normalmente los lleva a buscar estas herramientas. Entonces, lo claro, que tú dices no es menor, o sea, hoy día es necesario informar y educar sí, a todos los terapeutas y los médicos, aunque estas herramientas todavía no estén disponibles. Primero, para sacar los estigmas, el tabú, mm, y para poder dar acceso a toda la población a información
útil para tomar sus Claro. decisiones, información verídica, información equilibrada, justa. Mm, Y segundo, porque cuando estas herramientas estén disponibles, tiene que haber gente que esté también lista y preparada perfecto, para poder ofrecerla, si no, ¿qué sacamos? Así claro. que es muy importante ese punto que estás tocando. Y qué bueno que lo dijiste, así caemos justo en, es como el contexto de la conversa, que es la formación. Tú participaste de la comisión 3 que estaba eh, enfocada a la formación de terapeutas que faciliten experiencias con hongos psilocíbeos, experiencias Ujú. psicodélicas. Entonces, Sí. eh, voy a leer aquí para que no se me vaya ninguna parte del contexto. Dice, en el 2024, CIEP organizó comisiones de trabajo formadas por equipos multidisciplinarios para dialogar sobre un posible proceso de regularización de los hongos psilocibe en Chile. A partir de este trabajo se generaron actas que incluyeron toda la información recaudada en base a temas específicos y que fueron entregadas al MinSal con el fin de impulsar este proceso. Bajo este contexto, ¿qué te pareció el trabajo que se generó a partir de estas comisiones? Yo creo que hay muchas cosas destacables y tremendamente valorables del trabajo de las comisiones. El primero es que a mí me pareció maravilloso que esto surge de la iniciativa de civiles, por así decirlo, que quieren organizarse y aportar, pero no cualquier civil, civiles que estamos formados en esta área, que somos profesionales del área y que queremos que en un proceso de regulación sean atendidas todas las aristas. Obviamente hay aristas sociológicas, económicas, legislativas, pero también hay una arista que es netamente técnica, profesional, Mm, psicológica, científica, médica, que atiene al ámbito de lo que se quiere regular, que es el uso terapéutico, en este caso de los hongos psilocibes, pero por supuesto es pues extendible, a una herramienta que es nueva. Entonces yo te diría que desde esa perspectiva, el que esto se haga a partir de un proceso de reflexión de aquellos profesionales que han estado de uno u otro modo eh, metidos con las manos en la masa, en el fondo, en lo que claro. significa el uso de esta herramienta me parece fundamental, porque aquí no sacamos nada con considerar, por ejemplo, solamente el aspecto científico, como de, Mm, sí, efectivamente esto, que es lo primero. Lo primero es que la claro, ciencia y la evidencia dice, en realidad esto es efectivo y puede ser usado de forma segura, pero no porque una herramienta sea comprobadamente efectiva y segura, va a hacerlo eh, por sí sola. Toda herramienta depende de cómo yo la uso. Y ahí es claro. donde entra el factor humano, que es lo que siempre al final nos hace tan linda la vida, pero que nos desordena la vida y los datos, porque el factor humano es el que va a hacer que esos resultados que se vieron en los estudios sean replicables. Que en el fondo la herramienta no es efectiva solo como un objeto que se entrega a otro sujeto. La herramienta es efectiva cuando es usada en cierto contexto. Y eso requiere desde el aprender la técnica psicoterapéutica más adecuada para cada persona, además de, por supuesto, los riesgos y la evaluación de quiénes serían buenos candidatos, pero también pasa, Simón, por educar y que la población tenga una buena receptividad o Mm, aceptabilidad de esta herramienta. O sea, no sacamos nada con que afuera los estudios, por ejemplo, digan que son fantásticos, si aquí las personas todavía lo claro, consideran drogas, por claro. ejemplo. No sacamos nada con que, en el fondo, las personas digan o regulemos, ya despenalicemos, por así decirlo, porque en realidad estas son herramientas que tienen un uso médico y que no debiesen ser criminalizadas, si es que no vamos a poder cumplir la promesa de, no, si estas herramientas a tu alcance te van a ayudar, sí, pero ¿cómo Claro. te van a ayudar? ¿Qué se necesita para que te puedan ayudar? Entonces, aquí hay un proceso de reflexión que incluye muchas aristas que no son estudiables en la teoría. Y eso es lo que yo encontré más valioso, que en Chile hubiesen profesionales
comprometidos y valientes también, decididos a salir del closet psicodélico, como se le llama, y decir, ¿sabes qué? Sí, yo conozco esta herramienta que tiene todavía mucho estigma, mucho prejuicio, pero que tiene un tremendo potencial y que quiero que pueda ayudar a muchas personas. Yo me he formado en esto, yo quiero aportar a este proceso y quiero que se pueda escuchar una voz que hoy día es muy poco escuchada, justamente porque son herramientas que no tenemos todavía acceso o que no están disponibles. Súper. Eh, ¿Y podrías mencionar aspectos relevantes del trabajo realizado por la comisión que te tocó? Claro que sí. Mira, la comisión que nos tocó fue una comisión bien polémica y como con muy profunda, con un análisis muy profundo, porque atañe a una pregunta, sino que no es fácil de responder, que es ¿quién estaría Mm, calificado para ofrecer este tipo de terapias y cuáles son esas calificaciones? Entonces, imagínate cómo vamos a responder fácilmente una pregunta para la cual todavía no existe posibilidad de estudiarla, por así decirlo, claro. si ni siquiera tenemos la herramienta disponible, pero tenemos que responder primero a la pregunta, en base a lo que se ha visto en otros países y en base a lo que conocemos, de quiénes estarían certificados para ofrecer esta terapia y cuáles son esas cualidades que tiene que tener un terapeuta para ofrecer psicoterapia asistida con psicodélicos. Y aquí se abrieron muchas preguntas y muchos dilemas de todo índole. ¿No? El primero, por ejemplo, los distintos contextos en los que se usan los psicodélicos. O sea, si yo estoy pensando en un contexto ritual o espiritual, ¿quién es el Ministerio de Salud, por ejemplo, para decir quién lo puede usar en ese contexto más de culturas tradicionales, ¿cierto? Y Mm, ritual y espiritual? Sin embargo, cuando yo quiero traer esta herramienta y, perdona, pero y ese es el contexto en que la mayoría de las personas conocen los psicodélicos sí, o el recreativo, en donde no media tampoco ningún terapeuta. Entonces, te diría que lo más desafiante de la comisión de la formación es hacer todo el tiempo el ejercicio consciente de pensar, ok, ¿por qué las personas tienen tanta resistencia a que exista un facilitador para usar esta herramienta? Hay mucha resistencia, de hecho hay muchas voces que dicen, pero si esto debiese ser de uso autónomo, por así decirlo, o claro. sea, como un autocultivo y un uso decidido por la persona y cuando quiera y como quiera, o cuál es el camino de formación, cómo se va a ir a estudiar esto a la universidad, tú tienes que ir a la selva y hacer una dieta en el fondo, y Ujú, conocer como en el origen de estas herramientas cómo se usan. Y aquí es poder decir, a ver, para cada contexto existe un entorno seguro que es claro. distinto. Por ejemplo, si yo voy a ir a la selva, ojalá no sea con una persona que esté haciendo un uso mercantil de esta herramienta Mm, y efectivamente yo tenga el respeto de ir a conocer la cultura, de pasar el tiempo que hay que pasar, porque hay toda una serie de pasos para ir al encuentro con las plantas medicinales. Si yo lo voy a hacer en un entorno recreativo, no sé, ojalá sea lo más seguro posible, con un origen conocido de la sustancia, con amigos, con lo que sea. Pero cuando yo hago la promesa, por así decirlo, y juego con la esperanza de las personas que están muy vulnerables y lo están pasando muy mal, como decir, yo tengo una depresión resistente, o yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo que no ha respondido a tratamiento, o yo estoy lidiando con algún trastorno por adicciones, que ha sido muy difícil de salir. Yo tengo que entender que de ese tipo de procesos no se sale solo consumiendo algo, sea claro. un fármaco, sea un psicodélico, sea lo que sea. De ese tipo de procesos, lo que hacen los psicodélicos o lo que pueden hacer los psicodélicos es ayudar desde la neurobiología a que tú puedas acceder a información también Mm, desde la psicología, por así decirlo. O sea, ayudan desde la neurobiología a armar nuevas sinapsis, ¿cierto? A poder conectar nuevos circuitos. Ayudan desde la psicología a acceder a información que de otra forma no he podido acceder. mm, Y ayudan también desde lo vincular y desde la conexión a poder sentir para muchas personas por primera vez en años que mi cuerpo está seguro, que puedo conectarme con otro, que puedo conectar conmigo mismo, que puedo conectar con la naturaleza, con el espacio. Entonces, para facilitar
todas esas circunstancias o elementos que se necesitan para que efectivamente un problema de salud mental pueda tener una mejoría, el facilitador o el terapeuta tiene que conocer la sustancia o la herramienta que va a usar, ¿cierto? Conocer su Claro, bioquímica, conocer también el estado no ordinario de conciencia que genera, conocer el mm, mapa, como decía Groff, ¿cierto? sí, De esa conciencia que vamos a ir a explorar. Ese terapeuta tiene que saber de psicología, de riesgos, de diagnósticos, de... No, no existe la pastilla mágica para todo. Entonces, mm, evidentemente, los psicodélicos también son una herramienta útil para ciertas cosas. No va a ser la solución mágica para todo. claro, Entonces, ese facilitador o terapeuta también tiene que saber, voy a poner bien entre comillas, diagnosticar, porque el trabajo con el psicodélico es un poco claro, distinto y no sí, queremos sí, salir de las etiquetas, pero sí tienes que saber detectar a quién le podría hacer daño, por ejemplo. Y para eso totalmente. hay que tener un cierto background, o de medicina, o de psicología. Y luego tienes que saber muy bien también, Simón, cómo acompañar procesos, o sea, lo que piensa que en un estado no ordinario de conciencia, un estado expandido de conciencia, que es una de las formas a través de las cuales trabajan los psicodélicos, que es generando una experiencia, no solamente un cambio químico, Claro, también generan una experiencia diferente. Ahí tú no puedes controlar lo que va a surgir. Por lo tanto, puede y se va a exacerbar todo lo sensorial y lo emocional. Por lo tanto, tiene que haber una persona preparada para sostener eso, para contener. Se dice que el facilitador es, cierto, un contenedor seguro. Podemos encontrar muchas definiciones muy bonitas y poéticas de lo que es un facilitador, sí, pero lo que hicimos en esa comisión fue desgranarlo, así como decir, ya, pero esto que es tan bonito, que el facilitador es un contenedor seguro, que el facilitador no interviene, ojalá, sino que sostiene, permite que emerja, un montón de conceptos además que son muy distintos, Simón, a lo que en terapia tradicional nos enseñan. En terapia claro, tradicional, tú recibes a un paciente, por ejemplo, con una crisis de pánico y tienes que saber qué hacer para que se le pase la crisis de pánico y hacer la tarea 1, 2, 3 o dar el medicamento 1, 2, 3. claro, Y el trabajo con el psicodélico es muy distinto, es no hagas, deja que emerja, pero démosle un nuevo orden y un nuevo mm, sentido a esto que está emergiendo para que claro, puedas hacer un cambio. Y por lo tanto tiene que ser una persona que pueda acompañar un proceso. Yo diría que ese es el resumen. Se entiende mucho a veces como facilitador o terapeuta a la persona que está durante la experiencia con el psicodélico. claro, Y la verdad es que para que la psicoterapia asistida con psicodélicos sea efectiva, como han mostrado las investigaciones, aunque suene redundante, tiene que haber un proceso de psicoterapia claro, acompañando la claro, toma de esta medicina. Entonces, a eso nos dedicamos en la comisión, como a responder la pregunta de quiénes estarían certificados o cualificados para ser terapia asistida con psicodélico y cuáles son esas calificaciones. Entonces, ahí no te voy a decir que estamos en completo acuerdo en todo, claro, hubieron muchas discusiones muy interesantes, pero sí llegamos a estos acuerdos básicos que yo te estoy mencionando, o sea que el facilitador sí, por ejemplo, pensamos en distintas profesiones, en que ojalá fuera un equipo multidisciplinario, por ejemplo, si una persona está tomando psicofármacos, tiene que ser un profesional que maneje los psicofármacos, el que indique qué hacer con ellos. claro, Quizás no va a ser la persona que va a hacer toda la psicoterapia, pero sí tiene que estar involucrada en el proceso de la psicoterapia asistida con psicodélico. Porque, te pongo ese ejemplo porque es de los más serios, de los más críticos que yo he visto en la clínica también, cuando hoy en día, tenemos que decirlo, este fenómeno ya existe, hay muchos facilitadores underground. Nosotros lo que sí, queremos es hacer un proceso de regulación justamente para que pueda existir, eh, por ejemplo, algún comité de ética que claro, vele porque los facilitadores cumplan con criterios éticos, algún comité certificador, ¿cierto? Que pueda decir si esta persona cuenta con las habilidades y las capacidades, vaya, hágalo con confianza. Hoy en día, las personas, como todo esto es underground, en general ni preguntan, no saben mucho claro, cómo llegó el facilitador a poder facilitar esas medicinas. Y muchos de estos facilitadores, Simón,
en el fondo llegan y dicen con mucha liviandad, no, deja todos tus remedios, si Mm, esto te va a ayudar, desconociendo que los receptores del cerebro son tremendamente delicados y que dejar un remedio no es fácil claro, para las sinapsis neuronales para el cerebro. Y que si el que yo llegue a la experiencia con el psicodélico, habiendo dejado los medicamentos bruscamente o sin supervisión, hace que mi cerebro llegue en un estado que no es el ideal para interactuar con esta sustancia y obtener los beneficios que yo puedo haber leído por ahí que tiene. claro. Entonces, el facilitador tiene desde esa perspectiva muchas cosas que cumplir. ¿Te fijas? Sí, Primero, alguna capacitación en psicoterapia. Segundo, la capacidad de armar equipos y de saber cuándo necesita incluir a otro profesional, porque es algo que en el ámbito de él o ella no lo conoce y está esa responsabilidad, ¿no? De mm, entender que la persona tiene que llegar bien preparada a la experiencia y esa buena preparación incluye, por ejemplo, si es alguien que está lidiando con alguna adicción, ¿cómo lo ayudo a bajar ese consumo antes de llegar a esta experiencia o a lidiar con eso? Luego tiene que conocer cómo funciona el psicodélico, qué significa eh, estar en un estado no ordinario de conciencia, o sea, tener alguna formación o conocimiento de lo que es el mapa de la conciencia. No solamente, no sirve tampoco cualquier psicólogo, porque un psicólogo, no sé, cognitivo-conductual no tiene por qué conocer de estas otras vivencias, de lo que totalmente. ocurre en un estado no ordinario de conciencia. Y luego tiene que estar disponible y poder acompañar en el proceso de integración en todo lo que ocurre después de este tremendo cambio, de este antes y después que me imagino has conversado con otros invitados también que sucede en esa Sí, sí, experiencia. sí. Mira, y se me venía a la mente, porque claro, me imagino que hubieron variedad de opiniones, todas con su fundamento, de acuerdo a la experiencia de cada uno y al trasfondo que cada uno tenga en relación a sus creencias, a los estudios. Eh, en otros países he visto que se requiere dos profesionales para el proceso de facilitación, que son aproximadamente 6 a 8 horas, y porque por lo mismo se hace súper caro. O sea, creo que, no sé si $6.000 salía una experiencia de macrodosis con psilocibina en Oregon. O sea, ni pensarlo aquí, pues, en esa cantidad de dinero, si queremos algún día que sea accesible para todos. Entonces, Pablo mencionaba el facilitador TAPS, que a mí me gustó mucho, la verdad. Me parece que ese es el acuerdo al cual se llegó, que eran 2 años para que una persona pudiera facilitar, en donde la formación requería y enseñaba como nociones básicas de lo que tú hablabas, de lo que necesita la persona para sostener una experiencia de manera segura. Claro, 2 años, yo no sé si sea suficiente, me imagino que ahí hubieron opiniones diferentes, pero ¿qué es lo que opinas tú en relación a lo que se acordó del facilitador TAPS? Bien, Simón, lo que pasa es que hay ahí un punto bien importante que tuvimos que plantear, que es que justamente los objetivos de la investigación clínica son diferentes a los objetivos de un proceso de regulación para hacer accesible una herramienta a la población general. Entonces, eso que tú mencionabas de los dos facilitadores tiene que ver con medidas de seguridad extremas, que es lo que éticamente corresponde cuando estás haciendo investigación clínica con una herramienta nueva. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con que siempre uno de los dos facilitadores esté disponible, dado que son 6 a 8 horas, para atender a la persona, si uno quiere ir al baño, cosas así. Claro, Tiene que ver con el riesgo de abuso, ¿no? Y de que haya siempre dos personas y eso entonces disminuye también la vulnerabilidad de la persona que está ahí. Entonces, eso de los dos facilitadores por sesión es en realidad para cumplir los objetivos de la investigación clínica, que claro, éticamente tienen que poner la seguridad primero. Sin embargo, cuando tú estás pensando en la regulación para población general, entran más dilemas éticos, por así decirlo, al baile, ¿no? Y uno de ellos es la justicia, en el sentido de la accesibilidad y de la equidad, de cómo nos vamos a encargar de que esta herramienta
manteniendo la seguridad, o sea, por supuesto, haciéndonos cargo de la reducción de daño, sea efectivamente accesible, porque es cierto lo que tú dices, o sea, también se aleja de la ética el poner a disposición una herramienta nueva, pero solo para algunos, Claro, y que no todos puedan acceder. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos conversar, cómo equilibramos el tema de la reducción del riesgo, de la seguridad, del principio ético de no maleficencia, primum non nocere, que es como el primero que tenemos que velar, con los principios éticos de autonomía, que es lo que yo te decía, información para poder tomar las decisiones, y justicia y equidad? Porque el de beneficencia está claro. Yo creo que claro, ya la sí, sí, evidencia que existe nos muestra que esta es una herramienta que hace bien. sí, El punto es el de no maleficencia, o sea, que haga bien, claro, pero que no haga daño, el claro. de autonomía y el de justicia, equidad, cómo lo hacemos Mm, accesible. Entonces, en la discusión que teníamos respecto al facilitador TAPS o otro terapeuta, tiene que ver con eso. Y yo creo que ahí, de alguna manera, se va a tener que regular el, el cómo se ofrece esta alternativa del punto de vista económico. No te voy a decir que llegamos como a una conclusión de eso, pero lo que se refiere al facilitador TAPS es que en otros países, de hecho en Oregon es así, la persona que facilita la experiencia no necesariamente es la misma persona que hace la terapia. Entonces es como que tú te atiendes con un doctor, pero luego te apareció algo en la vesícula, te opera otro y después tú sigues atendiéndote con tu doctor. Como que en la medicina igual hay modelos en los que funciona así. ¿Qué es lo que esto permitiría? Que efectivamente un psicoterapeuta tiene muchos años de formación, tiene quizás muchos años de experiencia, un psicoterapeuta que pueda dedicarse a temas complejos, como son los que generalmente van a llegar a una herramienta nueva, como los psicodélicos al principio. O sea, yo creo que lo que más va a llegar son personas que ya han pasado por todo, que nada les ha funcionado y que de verdad quieren alivio y van a ver claro. esperanza en esta herramienta nueva. Pero eso significa que los terapeutas tienen que ser los con más experiencia para poder Mm, ayudar efectivamente a esas sí, personas. Entonces, el valor hora de un terapeuta, si tú lo multiplicas por 6 o 8 horas durante una experiencia, por ejemplo, con hongos psilocibe, porque hay otros psicodélicos que duran menos, y entonces eso acorta también el, el valor, por así decirlo, de la sesión, es demasiado. Y ahí es donde entra la posibilidad de que personas no terapeutas de otras orígenes o profesiones puedan formarse en facilitar la experiencia, o sea, en acompañar el momento en que la persona toma el psicodélico claro, o tiene la experiencia con el psicodélico. Ahí yo creo que todos concordábamos en que también influye mucho más en la experiencia personal de ese facilitador con esta herramienta, con la sustancia, la disposición obviamente al servicio, a trabajar con otros y una formación técnica que efectivamente podría ser alcanzada en 2 años para poder facilitar, pero entendiendo igual que ese facilitador es parte de un equipo en donde el resto del equipo hace el proceso psicoterapéutico, porque si no, esa experiencia no te otorga el beneficio esperado. Y lo otro que claro, conversábamos era el formato grupal, que también va a ser muy importante poder explorarlo y definir bien cómo se puede facilitar un proceso grupal que hace también que sea más accesible claro, para todos y cómo también entonces al comienzo, esto lo pienso yo personalmente, ¿sí? Pero no sé cómo va a funcionar, pero yo creo que al comienzo es fundamental que los pocos que estemos formados o capacitados para ofrecer este tipo de terapia, también podamos pensar en una forma de ofrecerlo a bajo costo al principio o de alguna sí, forma más colaborativa, ¿no? O claro, más generosa. claro. Yo cuando escuché los $6.000 me pareció, pucha, una locura. Me encanta que Una locura. Ahora, sí. Ahora, todas las eso tiene que medidas, ver no solo con las horas de los terapeutas, sino también en Estados Unidos en particular, con los seguros que pagan, o sea, con un claro, montón de temas administrativos. Por eso que en el proceso regulatorio
hay distintas comisiones y las comisiones, por lo menos estas comisiones, tenían que ver solo con el área profesional, científica, técnica, psicoterapéutica, pero todavía Claro, no se han abierto ni siquiera las comisiones que van a lidiar con este otro tipo de cosas. mira, ya pasando del tema de las comisiones, hubieron un par de preguntitas relacionadas más a la parte médica y al panorama en Chile. Ujú. Entonces, eh, ¿qué podrías decir sobre el estado de salud mental de los chilenos y por qué debiese existir una formación en facilitación de psicodélicos? Es que sí, mira, yo no sé si puedo hablar del estado de salud mental de los chilenos, si te puedo hablar De de lo que has cómo, visto. porque es que sabes lo que pasa, que eso es algo que nos enseñan los psicodélicos, que la salud mental no es netamente genética o individual, sino que tiene mucho que ver con el contexto. Y yo sé que en la población chilena hay muchas cosas que compartimos de este contexto, de este país latinoamericano, que está al fondo, al final del planeta, que estamos más bien aislados con todas las circunstancias particulares que tenemos, pero dentro de Chile hay muchos contextos distintos y Sí. por lo tanto la salud mental tiene realidades muy diferentes en esos distintos contextos. Y de hecho fue algo que tocamos harto en las comisiones también, el cómo el uso de psicodélicos en salud mental tiene diferencias. O sea, por algo queremos abrir la investigación acá en Chile y eso ya está ocurriendo, porque todos los estudios que tú mencionaste y que has hablado con otros invitados acá, científicos renombrados, todos han sido hechos en otros países. Por lo Mm, tanto, no necesariamente esos resultados los podemos extrapolar a claro. población chilena. Y lo mismo, incluso la investigación hecha en Chile, estamos tratando de armarla en etapas para poder estudiar distintas poblaciones, porque aquí mismo en Mm, Chile distintas poblaciones tienen distintos contextos. Y como en la claro. psicoterapia asistida con psicodélico, el contexto es parte del proceso terapéutico, es una que es muy importante. Entonces, si tú me preguntas lo que yo más he visto en general a nivel de la salud mental en Chile, diría que lo más complejo es el nivel de desconexión que tenemos. Mm, Estamos muy desconectados, tenemos pocas herramientas para poder conectar, para abrir espacio al dolor, a las emociones, a lo difícil, a lo incómodo. Estamos muy puestos en tratar de encontrar alivio afuera, en el fondo, como en tratar de encontrar, no sé, éxito, resultados, que no sé si esto es netamente chileno, supongo que será un tema mundial también, sí, pero yo lo que a creo. mí me da pena es que sí, acá en Chile tenemos más posibilidades que afuera de mirar al lado y encontrar red. Como que siento que nuestro ser latino nos da mucho más Mm, posibilidades o potencial o facilidad mm, para armar comunidades, para armar dentro del vecindario, dentro de amigos, somos más cercanos. Entonces yo espero que, por ejemplo, con el acceso a una herramienta, además tenemos una naturaleza maravillosa en general en el país, entonces sí. digo, pucha, en realidad tenemos a la mano muchos elementos de bienestar si es que podemos conectar con ellos. Mm, Entonces yo diría claro. que eso es lo que más podría ayudar una Mm, herramienta como los psicodélicos. ¿Y por qué es tan importante la formación? Bueno, básicamente porque en la psicoterapia asistida con psicodélicos los elementos que van a definir el cambio que se pueda producir en la persona, el beneficio, el alivio, son el psicodélico, cuál es, qué dosis, la forma de tomarlo, el set que le llaman, que es la creencia de la persona, ¿cierto? Y cómo la disposición con la que persona llega y el setting en donde está, no solo el ambiente en donde se hace, que sea seguro, que sea cálido, acogedor, sino que lo más importante en el setting es el vínculo o la alianza terapéutica. Y eso se aprende con técnicas específicas, pero se aprende sobre todo con camino personal. O sea, ¿qué es lo otro
que es parte de la regulación. Para poder formar terapeutas que hagan psicoterapia asistida con psicodélicos, necesitamos poder facilitarles a esos terapeutas la experiencia con la herramienta que van a Claro, usar, la experiencia sí, con sí, psicodélicos. Entonces, si no es legal que el alumno, por así decirlo, tenga esa experiencia en el proceso de formación, ¿cómo vamos a poder certificar que está listo para poder claro. usar esa herramienta con otro? Entonces, por eso que la formación es tan importante, porque el propio terapeuta tiene que haber experimentado la importancia de estos tres elementos y lo Mm, distinta que puede ser una experiencia de otra, misma dosis, mismo psicodélico, sí, menos confianza con el terapeuta, es otra experiencia. Misma dosis, mismo psicodélico, pero el día anterior me peleé con alguien, otra experiencia. otra, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que he escuchado mucho en diferentes podcasts que se habla de si la persona que va a estudiar para ofrecer este tipo de servicios debe o no pasar por la experiencia. Y creo que la mayoría de las personas acuerda que sí, que es absolutamente necesario tener su propia experiencia. Eh, lo puse aquí, ¿en qué consiste el uso terapéutico que se le está dando a los psicodélicos y cómo lo ha integrado el sistema biomédico? O sea, como lo está integrando el sistema Claro, biomédico. cómo lo está integrando. Ahí quería también después preguntarte acerca de varias Claro. cositas que he escuchado ahí de gente que va al médico que dice, ¿sabe qué? Escuché que la psilocibina había un documental y unas sanaciones así, pero increíble. Y el doctor le dice, no, esas son drogas ilegales. Entonces ahí volvemos a la educación, a la información. Entonces, de ahí nace esa pregunta. Mira, ¿qué significa el uso médico? ¿Me preguntaste? No. Un segundito. ¿En qué consiste el uso terapéutico? Mira, yo creo que ya hemos hablado de en qué consiste el uso Sí. terapéutico, pero ¿cómo lo está integrando el sistema biomédico? Mm, claro, porque mira, el uso terapéutico de psicodélicos se refiere al uso de esta herramienta para trastornos de salud mental. Hay otros Ok, contextos, recreativo, espiritual, de desarrollo personal, pero claro. cuando yo quiero usarlo para mejorar o para aliviar un trastorno de salud mental, definido trastorno de salud mental como aquellas condiciones de salud que están estipuladas en el DSM-5, que es el Claro. Manual de Patología Psiquiátrica, o que tienen una alteración a nivel emocional, cognitivo o conductual con una base muy probablemente biológica. Como Ok, ese es un trastorno de salud mental. Entonces, el uso terapéutico de psicodélicos tiene que ver con usar esta herramienta con un propósito definido, que es aliviar algún problema de salud mental, ya sea mencionado, nombrado como un diagnóstico del DSM o que quizás no tiene nombre, pero es una alteración emocional, cognitiva o conductual que tiene una base biológica, cuando que biológicamente hay un desequilibrio que produjo mi alteración emocional, cognitiva o conductual. ok. Entonces, es bien importante esta definición que tú me pides y este contexto, porque para usar una herramienta con un propósito, ya, no está solo las características de la herramienta en juego, sino cómo Claro, yo la voy a usar. claro, Entonces, ¿cómo se está integrando en el sistema biomédico? El punto es que el, el uso terapéutico hoy en día está permitido en muy pocos países, está regulado en muy pocos países, está sí, investigado. La investigación muestra que es efectivo para el tratamiento de ciertas patologías en salud mental en cierta población y usado de cierta manera que tal claro. como tú describiste es bien poco aplicable, al menos en la mayoría de los países Sí, latinoamericanos. sí, Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy día en el modelo biomédico? Porque efectivamente las personas ya conocen de esta herramienta y muchas buscan y buscan y buscan acceder, aunque todavía mm, no esté dentro del sistema. Entonces, nuestra intención es que desde el modelo de reducción de daño, que es un modelo ampliamente utilizado en salud mental, sobre todo para adicciones, pero que también se puede usar para un montón de otros contextos, desde el modelo de reducción de daño, lo que tú haces es abrir la puerta de los sistemas médicos tradicionales a la pregunta, a la indagación de, ¿es esta herramienta para mí? ¿Sí o claro, no? Independiente de que no vas a ser tú después quien
le va a otorgar o aplicar esta herramienta porque todavía no está disponible. Pero Mm, ¿cómo no va a ser mejor que una persona que está pensando en usarla pueda discutir, que está pensando en usarla con un objetivo terapéutico? ¿Cómo no va a ser mejor que lo pueda discutir con un terapeuta? Como tú crees que para mí, con esta depresión que tengo, con estos remedios que tomo, con esta historia, en este contexto, hipotéticamente, ¿tú crees que esta herramienta me podría ayudar? Eso es lo primero, en donde el sistema biomédico hoy puede integrar el uso terapéutico de psicodelia. Entonces, en ese sentido ya habemos profesionales organizados. claro, Nosotros recientemente lanzamos, pero recientemente hace una semana, Simón, un centro que se llama Clínica Inspira, donde nos juntamos algunos psiquiatras y psicólogos justamente con esta intención de orientar desde la reducción de daño. Esta herramienta sería hipotéticamente para mí, en este contexto, sin juicio, con apertura y como con poniendo a disposición el conocimiento técnico profesional, tanto de psicofármacos como súper. de terapia, para personas que buscan los psicodélicos como herramienta para salud mental. Y Ok, entonces luego en la reducción de daño, tú le puedes decir, mira, si lo vas a usar de todas maneras en un contexto underground y para esto, preocúpate de que la persona que te claro, acompañe sea así, 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 preocúpate del origen. Yo te acompaño en el tema de los medicamentos y voy observando que la baja, por ejemplo, no te cause ningún síntoma dañino. Ahora, ¿es el ideal? ¿Es lo que sale en los estudios? Claro que no, porque lo que sale en mm, los estudios es que la misma persona que te acompaña es la persona que finalmente claro, facilita la experiencia y la terapia, pero es lo que podemos hacer hoy. O sea, tú quieres tener un proceso terapéutico en donde tu terapeuta no enjuicie esa decisión autónoma que estás tomando, perfecto, esa es una posibilidad de integrar hoy la psicoterapia asistida con psicodelia. Y la otra posibilidad es abrir la investigación clínica en Chile, que es claro. algo que también estamos haciendo con un equipo de investigadores y que nos tiene muy entusiasmados. Súper, me encanta todo lo que está pasando ahí, estoy siempre viéndolo, actualizándome y bueno, teniendo el placer de conversar con quienes están ahí en la vanguardia, de cierta forma. Entonces, pasando, quedan dos preguntitas, son cortas. Entendiendo que hoy en día hay muchas personas que consultan por tratamientos con psicodélicos a su médico, ¿cuál es la visión general que tienen tus colegas sobre estas medicinas? Ahí está lo que te decía de... Yo igual he Sí. escuchado estos comentarios de mucha gente que leyó el libro de Michael Pollan, Cómo cambiar tu mente, vio Fantastic Fungi, y claro, sale harta información importante que abre la mente a esta nueva posibilidad. Entonces las personas están preguntando a los médicos y hay muchos que no están actualizados y que todavía tienen el estigma que tienen los psicodélicos. Entonces, ¿cómo ves todo esto tú? Mira, yo te diría que yo me he llevado una grata sorpresa, Simón. El año pasado hicimos la primera ponencia que se había hecho en la vida del Congreso SONEPSIM sobre psicodélico. O sea, fue la primera vez que se habló oficialmente en el Congreso de Psiquiatría sobre psicodélico. Y la verdad es que quedamos, pero muy sorprendidos con la cantidad de gente que fue, con la buena disposición. Nosotros íbamos preparados para mucha crítica y mucho estigma, y la verdad es que te tengo que decir que la recepción fue al contrario. O sea, yo te diría que Súper, los psiquiatras o los profesionales de salud mental en general, nadie niega el potencial terapéutico, hay mucho interés. Y sí, como muchas preguntas muy válidas y muy legítimas mm, respecto de los riesgos que se han mencionado y como de tener este principio de no maleficencia primero en mente. Ahora, yo te diría que los profesionales que no son de la salud mental o que no son del ámbito médico, te iba a decir, yo incluso he visto más prejuicio en psicólogos que en psiquiatras. Me ha wow, pasado muchísimo, ¿sí? Porque en el fondo también desde lo psicológico es fácil caer en el mito de que los psicodélicos serían este tipo de atajo y de que las claro, personas quieren saltarse el proceso, cuando en claro, claro. realidad está lejos. Sé que mucha gente hasta lo dice así, es como 10 años de terapia en un Sí, sí, día, sí, todavía se escucha pero, eso. ¿cierto? Pero en realidad no es así. En realidad de verdad que es una herramienta que cataliza y potencia.
un proceso terapéutico, no es un Claro. atajo para nada, al contrario, muchas veces puede ser el encontrarte con cosas que habías estado tratando de no ver o de las cuales te Mm, había estado defendiendo por mucho tiempo y que ahora no hay vuelta atrás, no queda otra, claro. y el proceso terapéutico es fundamental para sostener eso. Mm, Y te diría que el resto de los médicos, en general, no de salud mental, en fondo en general la visión es más, si tú quieres, como sesgada, como de estas drogas causan daño claro. y todavía hay poco conocimiento, pero en ese sentido estamos haciendo un trabajo importante de ir a los congresos y ahora el 8 de agosto, como son EFSIM, vamos a hacer un curso abierto a profesionales de la salud en general que se llama Buenas prácticas en psicoterapia asistida con psicodélicos para que quienes se dedican a la salud en fondo puedan saber, ok, Claro. qué son, cómo funcionan, cuáles son sus riesgos, cuáles son los beneficios y como qué debería yo decirle de Mm, psicoeducación a cualquier consultante o usuario que llega al servicio de salud preguntando por estas herramientas. Y te diría que esa es lo principal en lo que vamos a poder aportar, como mm, para sacar el estigma y para proveer a todo el que lo necesite de información como ordenada, jerarquizada, claro. conectada con la ciencia, pero también conectada con las posibilidades y con la realidad de que hoy día se Mm, están usando. sí, ¿Y sí, quién sí. se va a hacer cargo de eso si no somos los médicos, los terapeutas, los Claro. profesionales de la salud? Como no podemos cerrar los ojos a que esto está sucediendo. Mm, claro, y lleva sucediendo hace mucho tiempo ahí en el underground, desde el espacio recreativo. Yo creo que la mayoría de las personas que quizá hoy día estamos haciendo algo de activismo de una u otra forma, partimos del área recreativa y sin conocer mucho y también teniendo mucho estigma. Pasando a la última pregunta, ¿algún caso de paciente que te haya sorprendido en relación a su tratamiento con el uso de psicodélicos? Sí, mira, tengo la fortuna y el regalo y la bendición de conocer muchos. Me Y imagino. para mí, cada una de las personas que ha acompañado en este camino es de verdad un privilegio poder acompañarlos y me mueve y me sigue motivando a abrir puentes, en el fondo, y a hacer todo lo que sea posible para que esta herramienta terapéutica esté prontamente a disposición de muchas personas, porque hoy día no es que esté a disposición, pero llegan a ella solo los más busquillas, por así Claro, decirlo, claro. y los que tienen la posibilidad de estudiar, de conocer, Mm, de hecho, muchos médicos, justamente porque llegan desde la investigación científica y se dan cuenta de los límites que han tenido, al menos para ellos, las herramientas con las que hoy día contamos, que también es una realidad. O sea, yo no digo que los psicodélicos sean como la herramienta, la única o la mejor, para nada, pero sí sé, porque llevo 25 años siendo psiquiatra, que las herramientas con las que contamos hoy en día son insuficientes para sí, muchos. sí, sí. Entonces te diría que los casos que a mí más me han impactado son justamente esos casos, personas que llevan 10, 15 años en búsqueda de alivio, que han hecho Mm, sus tratamientos con mucha responsabilidad, en el fondo con gran compromiso, y que acarrean esta frustración de decir, hago esfuerzo y no logro sentirme mejor. Y que claro. traen entonces una desesperanza muy grande. Y desde esa perspectiva, para algunos de esos pacientes, que no logran repuntar por distintas causas, pero una de ellas es la neurobiológica. Por ejemplo, Mm, esta herramienta efectivamente ofrece conectar con receptores distintos a los receptores donde apuntan los psicofármacos, ofrece conectar circuitos de una forma diferente a cómo lo pueden conectar los psicofármacos y ofrece la posibilidad de hacer movimientos terapéuticos muy potentes cuando estás listo y bien acompañado. Entonces, es como que integra tantas aristas esta herramienta para ciertas personas que no han encontrado alivio en las herramientas que ya hay. claro. Es tal el potencial, como te digo, no digo que vaya a ser para todo y para todos, pero sí creo que es una herramienta que necesita estar disponible para dar esperanza a muchos que hoy día no han encontrado alivio en esperanza en lo que ya disponemos. O sea, como Claro. profesionales de la salud mental,
tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para poder encontrar formas de alivio para muchas personas que llevan años arrastrando problemas que hacen que la vida sea muy difícil de ser vivida, como que Sí, no valga la pena y claro. que no han podido reconectar, por ejemplo, con una sensación física o corporal de alivio o de liviandad en Mm, años. mm, Y entonces el poder sentir por un rato de nuevo que el pecho no tiene que estar apretado, que los músculos pueden mm. estar sueltos, cosa que también se puede lograr con otras herramientas, pero que quizás a Claro, ciertas personas que ya tienen un daño muy profundo, esas otras herramientas no le han ya no funcionado. acceden. Mm. Súper. He escuchado, bueno, yo escucho muchos podcasts de diferentes lados para estar actualizándome y he escuchado algunas historias bien impactantes en realidad, bajo el conocimiento que uno tiene en relación a patología, a las formas de abordaje, cosas que se dice que no tienen cura, que están apareciendo muchos comentarios de personas que han sanado patologías que bajo los tratamientos que ya existen no tienen cura o son de mantención, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una vez ya, así, capaz que lo inventó, pero ya cuando se repite y cuando se repite de personas que son médicos, que son científicos, uno empieza a poner más atención. Entonces, a mí Mm, igual me parece súper. Yo creo que el mundo hoy en día necesita cualquier cosa, cualquier herramienta que tenga evidencia, que tenga un soporte para dar alivio a este caos en salud mental y que no es solo salud mental, o sea, la cantidad de enfermedades físicas hoy en día es tremenda igual. Y se ha visto que también para algunos trastornos que están relacionados más a lo físico también tienen usos, pero estamos en pañales de cierta forma. Yo creo que con lo que ya se está haciendo en Chile eh, está súper. Mientras más personas hayan educando, trabajando en esta área de manera seria, y sabemos también que hay personas que quizás no lo toman tan en serio y eso es un riesgo. Pero bueno, Pilar, te mm. agradezco, pero tremendamente tu tiempo, tus palabras. Me encantó la conversación. He estado todo el rato mirando que ahí dice, sí, se está grabando, está todo bien. Sí. Así que si hubiera algo que quisieras decir antes de ir cerrando. Yo te diría, Simón, que solo decir que yo me quedo con mucha esperanza y confío mucho en el proceso que estamos haciendo en Chile, sobre todo después de participar en las comisiones, pero también en todas las profesionales y las personas que he conocido en el camino que llevo ya recorrido acá en Chile, tratando de abrir puertas. Te Mm, diría que me quedo admirada y orgullosa de los profesionales que tenemos, del compromiso que tienen y como también de la capacidad técnica y estratégica que veo en mm, muchas de esas personas para poder lograr cambios concretos. mm, Y pienso también que lo estamos haciendo de una forma muy reflexiva y equilibrada, como dices tú, mm. tratando de no caer en la idealización Claro. y cuidando mucho el no caer tampoco en conductas como poco prudentes que nos puedan llevar de nuevo a una Mm. prohibición Claro, o claro. este estigma, como con los pies bien puestos en la tierra, Sí, pero el sí. corazón también bien confiado de que esto es algo necesario y que hay que empujarlo sin caernos, nos apoyamos entre todos en los retrocesos que siempre hay, en los altos y bajos, pero yo siento que ya hay una comunidad muy unida, muy Mm. firme y que Sí, entre todos sí. nos vamos apoyando. Así que me quedo eso con mucha esperanza y confianza de que aquí desde el fin del mundo vamos a lograr dar un pasito más en este camino. Súper. Me encanta. Gracias, Pilar. Un abracito y Otro abrazo a ti, qué bueno que nos resultó. sí, esta vez sí que Yo resultó. apenas me llegue la grabación, que me llega al Ya, correo, te la mando. súper. Gracias, Pilar, te lo agradezco mucho. Estamos al habla. Otro abrazo. Ya, que esté muy Chao, que estés bien. bien. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Déjanos un me gusta, tus comentarios, tus sugerencias son siempre muy importantes para nosotros. Si quieres saber mayor información respecto a próximas fechas de talleres, charlas e información, puedes visitar nuestro Instagram y nuestra página web.
Que tengas una súper linda semana.